Mega Investiga tuvo acceso al testamento de Eduardo Cruzcoque, el fotógrafo que fue asesinado junto a sus dos hijos en La Reina, a quienes heredaba su patrimonio en caso de muerte. Según la defensa de los principales imputados, su hermana y cuñado, estos antecedentes echarían por tierra la tesis del Ministerio Público sobre el móvil económico del homicidio. ¿Por qué y quién hereda realmente los bienes del fotógrafo? La investigación de Mario Rosende y Rodrigo Verdejo en el reportaje de David Aguayo. Grabación de video iniciada. ¿Está abierto acá? ¿Está abierto ahí? Ay, sí, ahí está. Estamos T6. Estamos T6, mi Sofía. En Mega Investiga tuvimos acceso al testamento de Eduardo Cruzcoque. Cámara encendida en todo momento, chaleco antibalas, casco colectivo obligatorio. El fotógrafo asesinado junto a sus dos hijos durante la tarde del sábado 18 de octubre. Tenemos acá el testamento que demuestra que los únicos beneficiados eran otras personas, pero no el imputado Jorge Iván Ugalde y tampoco su esposa Trinidad. Se trata de una prueba clave para el Ministerio Público, un documento que podría ayudar a resolver este triple homicidio. No podemos tocar más, hay que aislar el sitio del suceso. ¿Hay alguna persona con vida o negativa? El cuñado que vive en la casa de atrás que nos está relatando lo sucedido. ¿Están adentro los demás? Simular el parricidio es el mejor escenario que le podría tocar a la hermana de Eduardo. ¿Quién es el heredero del millonario patrimonio de Eduardo? ¿Su hermana Trinidad, imputada por el crimen, o Carolina, la madre de sus hijos? Es la tarde del miércoles 13 de noviembre del 2017. Hasta una notaría de Las Condes llega el fotógrafo Eduardo Cruzcoque para firmar su testamento. Si Eduardo fallece y su hijo, la única heredera universal de los bienes es su exmujer, en este caso como madre de la hija por la línea de sucesión que le corresponde. Según consta en este documento, ese día Eduardo designa a sus hijos, en ese tiempo de tan solo 10 años, como sus únicos herederos. Pero además, el fotógrafo nombra a su hermana Trinidad como curador adjunto, es decir, responsable de los bienes de los niños hasta que cumplan la mayoría de edad. Y a Jorge Ugalde, su cuñado, como sucesor de Trinidad en caso de que ella le pasara algo. Si alguien desconfía de una persona, si alguien piensa que lo va a matar, lo va a nombrar primero curador a su hermana y va a nombrar administrador de los bienes de sus hijos a su cuñada. Es una tesis totalmente absurda. Según este testamento, Carolina, esposa de Eduardo, solo recibiría un cuarto del patrimonio del fotógrafo. Sin embargo, todo cambiaría un año después. Según consta en este documento del registro civil, ella y Eduardo firman su divorcio en septiembre del 2018. Con esto, Carolina queda fuera del testamento. Desde que conozco a Eduardo, su hermana y su esposo siempre quisieron dejarlo fuera de todo. En su declaración ante la justicia, Carolina explica que en esa fecha Eduardo no participa en la sociedad que sus padres tienen con su hermana Trinidad y su esposo, Jorge Ugalde, donde los cuatro eran dueños de 4 propiedades avaluadas en más de 1.000 millones de pesos. De hecho, aprovecharon mi divorcio con Eduardo para sacarlo de la sociedad familiar que tenían ellos 3, diciéndole que yo le iba a quitar todo. Sin embargo, tras la muerte de sus padres, Eduardo ingresa a la sociedad familiar como heredero. Aquí, según el relato de su ex esposa, habrían empezado los roces con su hermana Trinidad. Eduardo, en noviembre del año pasado, el día 3, me llamó por teléfono diciéndome: Carola, la Trinidad me trató de matar, me envenenó, por favor, ven a ayudarme. Me contó que en la tarde había llegado Ugalde con un postre, un helado con frutilla y chubis, diciéndole que Trinidad, su esposa y hermana de Eduardo, les había mandado eso para que comieran. Eduardo se rehusaba a creer que su hermana haya sido capaz de envenenarlo, pero sí le tomó desconfianza. De hecho, conversamos que Trinidad lo pudo haber hecho con el fin de quedarse con la herencia familiar, ya que ellos 2 eran los únicos herederos.
Después de este confuso episodio, Eduardo habría intentado revocar su testamento para sacar a su hermana Trinidad como responsable de los bienes de sus hijos y también habría presionado para dividir en partes iguales el patrimonio familiar, sacando así de la ecuación a su cuñado, Jorge Ugalde. Nosotros creemos que esa presión económica puede ser el motivo efectivamente de este asesinato. Ella es la heredera universal de su hijo y por lo tanto nosotros estamos planteando que también se investigue a ella como eventualmente imputada, se lo planteamos derechamente al Ministerio Público y ella tiene que responder varias preguntas. Por ejemplo, ¿cómo era su relación con Eduardo Cruzcoque? Pero ¿puede Carolina ser la única heredera si al momento de fallecer su exmarido estaban divorciados? Si Eduardo hubiera asesinado a sus hijos no alcanzan a heredar y él se quita la vida después de eso, sería la hermana, serían herederos del patrimonio de él. Los titulares de prensa hablaron en primera instancia de un parricidio. Supuestamente, Eduardo habría asesinado a sus hijos para luego quitarse la vida. Algo que desliza Jorge Ugalde horas después del crimen. Quizás podría haber padecido depresión. Lo anterior, debido a que su comportamiento era evidente en cuanto a los problemas económicos que tenía y los problemas asociados a la salud de los niños, demostrando actitudes desesperanzadas, depresivas y de angustia. Sin embargo, los peritajes de la Brigada de Homicidio y del Servicio Médico Legal revelan evidencias claras de que Eduardo intenta defenderse de su asesino. Comienza así a descartarse rápidamente la hipótesis del suicidio. Simular el parricidio es el mejor escenario que le podría tocar a la hermana de Eduardo. Porque en el eventual caso de un parricidio, los hijos de Eduardo hubieran muerto antes que él. Entonces, al momento de la muerte de Eduardo, no estaban sus hijos como herederos, ni para el testamento ni como signatarios forzosos. Por ende, correrían los órdenes de sucesión y la hermana se beneficiaría. Es así como las miradas comienzan a apuntar a Jorge, el cuñado de Eduardo. Buenas tardes. En mi casa encontré a 3 personas muertas. Hay un crimen. Tenemos antecedentes científicos irrefutables y que son totalmente contrastables, que se pudieron determinar por parte de personal de nuestro laboratorio de criminalística central, que lo sitúan a él en el sitio de suceso y en contacto directo con las víctimas de los hechos. El testamento demuestra claramente que la única heredera en este caso es la señora Carolina Grelet. Simular un parricidio para los expertos parece ahora la coartada perfecta. Sacar a los hijos de la herencia para que solo Trinidad fuese la heredera es parte de la teoría del Ministerio Público que insiste en la hipótesis de que el crimen tuvo una motivación económica. Primero muere, ¿no es cierto?, asesinado horrorosamente Eduardo Cruzcoque, ¿no es cierto? Al fallecer él, todos los bienes son heredados por sus 2 hijos. Luego fallecen en la teoría del Ministerio Público y lo que dice la investigación, que nosotros no tenemos por qué desconocer, y de hecho se planteó en la orden de detención y en la audiencia de formalización y también prisión preventiva, fallecen los hijos y por lo tanto la heredera es la madre de los hijos. Ella es la única beneficiaria. Establecer el horario exacto de las muertes de Eduardo y sus hijos será clave para definir quién heredará sus bienes. Hasta el momento, los peritajes de la PDI en el sitio del suceso establecen que el fotógrafo habría fallecido entre las 3:30 y las 4:30 de la tarde de ese 18 de octubre. Un horario similar a la data de muerte que presentan sus 2 hijos. Si es que no se logra determinar, los hijos no podrían ser herederos de su padre y por ende la madre de estos 2 hijos tampoco podría ser heredera de los bienes que habrían heredado sus hijos. Mientras los investigadores trabajan en esclarecer la línea de tiempo del triple homicidio, Trinidad solicitó a la Fiscalía protección policial en su domicilio. Para la defensa del matrimonio imputado, el asesino todavía no está identificado.
Si es que hubo una planificación para cometer un asesinato por este testamento, esa es una tesis totalmente peregrina y el testamento muestra que es falso. Durante este miércoles 19 de noviembre, los 3 hijos de Trinidad y un yerno declararon ante la justicia en calidad de testigos. Y es que todavía quedan muchos cabos sueltos por resolver, aportados por testigos claves, entre ellos, ¿quién es? La mujer que habrían escuchado los arrendatarios a eso de las 3 de la tarde. ¿Y quién? Es la otra mujer que estaría conversando con Jorge Ugalde afuera de su domicilio.